buenos como malos estamos durmiendo. No hay nadie en el lago de fuego, no hay nadie en el cielo. Pero eso sí te quiero decir, que pienses bien a dónde quieres ir. Después de que venga el Señor en su segunda venida en el cielo, entonces sí será el lloro y el crujir de dientes. Porque después de esas cosas sí vendrá el juicio de Dios. Algunos irán a la gloria de Dios, a la vida eterna, y otros irán al lago de fuego, allá en condenación eternamente. ¿Dónde quieres ir tú? Arrepiéntete, arrepiéntete. Mira, yo sé que ahora pasó el Día de los Muertos, pero déjame decirte que todas esas personas que estuvieron en los panteones, el muerto o el que está durmiendo, no sabía nada si estaban ahí o no estaban ahí. Cuando yo morí, mi hermano, esos 30 minutos, 20 minutos, mi hermano, le quiero decir que no sabía yo si yo había vivido, no sabía yo si iba a vivir, no sabía yo si estaba muerto, yo no sabía nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, que la mente queda en el olvido. Quiero decirles, mis hermanos, que desde aquí, desde Villahermosa, Tabasco, les digo, sinceramente, he sido enviado para predicar el Evangelio. Estas palabras son fieles y verdaderas. Verdaderas porque el Señor Jesucristo me lo muestra a través de sus palabras. Quiero decirles, hermanos, y comprobarles con la palabra de Dios, que lo que a mí me pasó en mi persona, en mi vida, también te quiero decir que el Señor lo confirma en su palabra. Nadie que está en este mundo, nadie puede estar en este tiempo de hoy en el cielo, en la vida eterna, y nadie puede estar tampoco en el lago de fuego. Lo que sí te quiero decir es que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Mira, quiero decirte, Dios confirma mi testimonio con su santa palabra. Si tú tienes alguna Biblia, y si no la tienes, cómprate una Biblia. No puedes seguir ser engañado por el hombre, no puedes seguir ser engañado por Satanás. Así que te digo de esta manera, lo confirma el Señor en su santa palabra. Nadie, absolutamente nadie, todos están durmiendo. Eclesiastés 12:17 dice que el cuerpo se retorna al polvo de la tierra, el espíritu lo recoge Dios. Salmo 146:4, desde el mismo día que perecen los pensamientos del hombre. Salmo 115:17, los muertos nada saben. Y Salmo 115:117, mi hermano, le repito, los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5, la memoria o la mente es puesta en el olvido. Amén. Así que, mis hermanos, les quiero decir que compruebes esta palabra, que compruebes este testimonio, que nadie te engañe, que no siga engañándote el hombre. Créele a Dios, lee la palabra de Dios en estos textos bíblicos que te di, y te puedo decir de manera tajante de que lo que he vivido y lo que en el tiempo que he estado muerto, las cosas de Dios que me ha dicho el Señor, que yo lo predique, que llegue hasta el último de la tierra, hoy se cumple al estar oyendo tú este testimonio, esta predicación. Hasta que venga el Señor Jesús a buscar a su pueblo, estamos durmiendo. Estamos durmiendo. Tanto buenos como malos, estamos durmiendo. No le creas lo que el hombre te dice. No le creas lo que el hombre te va a decir. Créele a Dios que hoy te está hablando. Que nadie te engañe, que nadie te engañe. El Señor Jesús, en el que hoy, en el nombre del cual te hablo hoy, te mando las bendiciones desde Villahermosa, Tabasco, México. Y que mira, te quiero decir, la salvación, la bendición,
y la vida eterna está en el Señor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es Él es la única puerta, Él es la única vida, Él es la única verdad, Él es la única esperanza para ti en este mundo. Mi hermano, prepárate para que cuando vengan los tiempos de que tú vayas a dormir, sepas bien antes para dónde vas a ir. Déjame decirte, mi hermano que escucha el día de hoy, pueblo de Dios, pueblo de México, pueblo de todo el mundo, pueblo de Dios, déjame decirte que si tú no te preparas el día de hoy, después de muerto, ya no podrás hacerlo. Lo que sí te puedo decir, que después de que tú vayas a morir, después de que estés muerto, tu mente quedará en el olvido. Ni las veladoras que queman en estos días 2 de noviembre, ni las Aves Marías, ni cualquier hombre, ni cualquier cosa que puedan hacer por ti para que puedas lograr tu salvación, la podrás tener. Si no antes te arrepiéntete, créele al Señor, que tu etapa de vida es el tiempo de esperanza para tu salvación. Me despido de ustedes, mis hermanos, en este momento, dándoles la bendición pastoral, que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea contigo, con tu familia, con tu pueblo, con tu nación, donde quiera que te encuentres en ese rincón del mundo. Ahí llegará esta palabra, porque hoy se cumple la palabra que dice el Señor. En mi vida se cumple el Evangelio por mi parte, en la cual Dios me ha enviado. Hoy se cumple al oírlo los rincones de todo el mundo. Que Dios te bendiga y les saludo con un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.